Si alguien o algo visitara nuestro planeta con objeto de hacer un informe, una de las primeras cosas que reflejaría es que se trata de un mundo eminentemente acuático. El 71% de la superficie de nuestro planeta está cubierta de agua, de la que el 96% se trata de los mares y océanos, quedando solo el 4% restante para ríos y lagos de agua dulce. Es innegable que los océanos son una de las últimas barreras para el ser humano, necesario de domesticar para el sostenimiento de las miles de rutas comerciales que lo cruzan, por la actividad pesquera o por simples actividades recreativas en muchos casos. Pero existe un enorme inconveniente para nosotros. Cuando los problemas surgen surcando los mares, uno se da rápidamente cuenta de que nuestro organismo no está diseñado para la supervivencia en el agua y que mantenerse con vida se convierte en un reto físico y sobre todo mental que ha arrojado fantásticas historias de superación extrema, en las que personas se aferraron a la vida con todas sus fuerzas, rebasaron los límites y salieron milagrosamente vivos de estas intensas experiencias, y es a ellos a quienes irá dedicado este trabajo. Esta es la lista de los mayores supervivientes a los mares y océanos que deberías conocer. Corría el 23 de noviembre de 1942, cuando un buque mercante armado británico, el SS Bellomont, era avistado en el Atlántico Sur por un submarino alemán que con 2 precisos torpedos lo condenaba al hundimiento por los daños catastróficos causados. Pun Lim era el cocinero chino del navío y su intuición lo llevó a tirarse por la borda, justo antes de que las calderas del barco explotaran y se hundiera en 2 minutos, quedando 53 desaparecidos y solo un superviviente. A pesar de no saber nadar apenas, Pun aguantó varias horas en el agua antes de encontrar una estructura de madera a la que se subió y usó como balsa. Su lucha por sobrevivir fue intensa, recogiendo agua de lluvia con una lona y pescando peces que secaba al sol tras beberse su sangre cuando sus reservas de agua dulce se agotaban. Tras 133 días y divisado por varios navíos que no lo rescataron, seguramente por ser asiático, era encontrado por pescadores brasileños junto a la desembocadura del Amazonas y trasladado a tierra. Otros aguantaron más tiempo que él en el mar, pero ninguno en una balsa rudimentaria, en la que se desenvolvió francamente bien, puesto que todavía podía caminar al llegar a puerto, tras casi 5 meses a la deriva, sobre una especie de palets. El 28 de octubre de 2005, 5 pescadores mexicanos partían de San Blas de Nayarit, en la costa oeste mexicana, en un pequeño bote de 7,5 metros, para capturar tiburones durante 3 días. Unas condiciones climatológicas adversas y la falta de elementos de navegación básicos hicieron que perdieran el rumbo y quedaran extraviados, agotándose su reserva de combustible poco después, sin tener opciones de comunicación. Su pista se perdió por completo y no fue hasta el 9 de agosto de 2006 cuando un atunero taiwanés, al norte de Australia, divisaba lo que creyeron un bote abandonado y se acercaban a comprobar qué era, encontrando a 3 hombres durmiendo en su interior, que fueron rescatados y posteriormente desembarcados en las remotas Islas Marshall. Lucio Rendón, Salvador Ordóñez y Jesús Eduardo Viván fueron los supervivientes, manteniéndose con vida cazando aves y pescando, bebiendo la sangre de 103 tortugas que capturaron y acumulando agua las pocas veces que llovía, quedando atrás 2 de los tripulantes, en teoría por su intolerancia a comer alimentos crudos. Para ser justo, debo añadir que su historia fue muy criticada en México y que mucha gente no la creyó. Más de 9 meses en el mar y 5.500 kilómetros recorridos a la deriva fueron sus cifras de récord en aquel entonces.
Si hay una historia completamente espeluznante de entre las que hoy os presento, es la de Harrison O'Kene, que vio como el día 26 de mayo de 2013 se convertía en su peor pesadilla. Cocinero de un remolcador de la petrolera Chevron, destacado cerca de la desembocadura del río Níger en Nigeria, se levantó a las 4:30 de la mañana para acudir al servicio, cuando se supone que una gran ola volcó el barco, dejándolo boca abajo e iniciando su descenso hacia el fondo del mar, mientras rápidamente se llenaba de agua. La seguridad contra los piratas, con múltiples puertas cerradas, fue la tumba de todos menos de Harrison, que fue arrastrado en calzones por el agua, llegando hasta una sala de oficiales, en donde se había formado una burbuja de aire. Solo, en la oscuridad total y en el fondo del mar, asumió su destino rezando, sabedor que sus reservas de oxígeno se agotaban con cada respiración. Harrison mantuvo su cuerpo sobre el agua durante 2 días, aunque era perfectamente consciente de que no superaría el tercero. A las 60 horas el milagro se hizo y un buzo de rescate de la compañía aparecía para salvarlo. Solo una serie de factores como aire a presión, la disolución del CO2 en agua fría o el haber mantenido la calma le salvaron la vida. Y tras un largo y obligado paso por la cámara hiperbárica y unos días de hospitalización, pudo reunirse de nuevo con su familia. Cuando uno cae al mar, la ventana de supervivencia se reduce a unas pocas horas, en el mejor de los casos. El cansancio y la hipotermia reducen drásticamente las posibilidades de salir con vida, por lo que resulta indispensable buscar cualquier cosa a flote que sirva como refugio. Es el insólito caso de 2 pescadores birmanos, sudeste asiático, donde habitualmente realizan su trabajo en embarcaciones que se caen a pedazos, sucediéndose los incidentes a diario. En diciembre de 2008, un barco de pesca con 20 tripulantes se hundía en aguas cercanas a Australia, desapareciendo 18 y encontrando 2 de ellos refugio en una nevera de hielo a flote, usada para guardar el pescado capturado. 25 días después, un avión de vigilancia aduanera los divisaba de pura casualidad, enviando rescatadores a su encuentro. Los hombres tuvieron que ser atendidos de deshidratación severa, desnutrición y quemaduras graves, dentro de un proceso que hubiera acabado con su vida en muy poco tiempo, de no haber sido salvados. Nadie se explica aún cómo ese Arcón aguantó sin volcar los vientos de un ciclón que azotó la zona, causando fuerte oleaje, pero lo cierto es que pasaron más de 3 semanas en el mar, en uno de los incidentes más extraños, con final feliz que se recuerdan. No hay mucha gente en el mundo que pueda decir que ha sobrevivido a su propio funeral. Mira, pues es buena idea para vídeo, me la anoto. Pero el caso de 3 adolescentes de Tokelau, conjunto de islotes del Pacífico Sur, administrados por Nueva Zelanda, muestra que es algo factible. Samu Pérez, Filo y Edward Nassau, de entre 14 y 15 años, tuvieron la brillante idea de remar en un pequeño bote metálico los 100 kilómetros que separaban 2 islas. Y evidentemente, sucedió lo que tenía que suceder. Las corrientes los arrastraron y sus escasos conocimientos de navegación hicieron que sencillamente no supieran ni dónde estaban. Las tareas de búsqueda se iniciaron, pero tras rastrear un área de 20.000 kilómetros cuadrados, quedaron suspendidas, al no haber esperanza de hallarlos con vida, organizándose su funeral en su pueblo de origen. 50 días más tarde, un atunero cercano a Fiji los avistaba a 1.600 kilómetros y los rescataba en un estado físico lamentable que les impedía siquiera ponerse de pie. Los chicos habían sobrevivido como habían podido, capturando gaviotas y algún pez, pero la falta de lluvia los forzó a beber agua de mar en su desesperación el día antes de ser rescatados.
lo que firmó su sentencia, que solo la suerte de su avistamiento pudo anular. Los chicos fueron devueltos a sus padres tras una estancia en el hospital, y no sé si les quedarán muchas ganas de irse en barquita de nuevo. Historias de náufragos que recalan en una isla desierta y se las apañan para sobrevivir durante meses son extremadamente duras, pero todavía lo son más las de aquellos que no tocaron tierra y lo único que pudieron contemplar durante su odisea fue un infernal horizonte azul sin principio ni fin. Por un lado, la necesidad de agua dulce y la dificultad para lograrla. Recoger agua de lluvia, construir trampas de condensación y, en último caso, capturar animales para beber su sangre como recurso desesperado. Por otro, la necesidad de alimentos, menos urgente pero imprescindible, con lo que capturar aves o peces, tirando de ingenio, es decisivo. Y por fin, y menos importante, la necesidad de protegerse de las inclemencias del tiempo, puesto que una tormenta puede desencadenar hipotermia o un día soleado puede causar gravísimas quemaduras. Solo una capacidad de resistencia física notable y una fortaleza mental fuera de lo común pueden salvarte. Porque si es duro mantenerse vivo, casi lo es más no volverse loco. Y ahora te pregunto, si un día te sucediera algo semejante, ¿a quién te gustaría tener al lado? Os leo más abajo. Y como siempre os recuerdo, mis queridos enigmáticos, pulsad like y compartid. Suscribíos tanto a este canal principal como al secundario y seguidme en las redes sociales si os gustó, de lo que os dejo enlace de todo en la descripción, un poquito más abajo del video. Y por supuesto, recibid mi más marino saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. ¡Hasta pronto!